Lo que las cámaras de seguridad capturaron esa noche cambió para siempre la forma en que esta familia ve a su perro. Y te aseguro que cuando descubras lo que realmente pasó en esa habitación mientras todos dormían, vas a entender por qué millones de personas no pueden dejar de compartir esta historia. Pero antes de continuar, si te gustan las historias reales que te ponen la piel de gallina, esas que te hacen creer de nuevo en lo inexplicable, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana traemos relatos que no vas a poder sacar de tu cabeza. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Todo comenzó en una casa tranquila ubicada en las afueras de una pequeña ciudad del sur de Brasil. Era una de esas casas típicas de clase media, con un jardín amplio, una cerca de madera pintada de blanco, y ese silencio característico de los barrios residenciales donde todos se conocen y las puertas rara vez tienen más de un cerrojo. La familia Oliveira llevaba 3 años viviendo ahí. Marcos, el padre, trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones. Carolina, la madre, había dejado temporalmente su empleo como profesora de primaria para dedicarse por completo al cuidado de su primer hijo, un bebé de apenas 4 meses llamado Lucas. Lucas había llegado al mundo después de años de intentos, tratamientos de fertilidad y momentos de desesperanza que casi habían destruido el matrimonio. Por eso, cuando finalmente nació, sano y fuerte, con sus mejillas rosadas y sus ojos curiosos, la pareja sintió que la vida les había dado una segunda oportunidad. Pero había otro miembro de la familia que nadie esperaba que se convirtiera en el verdadero protagonista de esta historia. Su nombre era Thor. Thor era un pitbull americano de casi 5 años, con un pelaje atigrado que combinaba tonos de marrón oscuro y negro. Pesaba cerca de 35 kilos de puro músculo, con un pecho ancho, patas gruesas y una mandíbula que podría atemorizar a cualquiera que no lo conociera. Pero quienes conocían a Thor sabían la verdad. Era, sin exagerar, el perro más dulce que jamás hubieran visto. Marcos lo había adoptado cuando apenas era un cachorro abandonado en una caja de cartón a las afueras de un supermercado. Desde entonces, Thor se había convertido en su sombra, su compañero inseparable, el guardián silencioso de aquel hogar. Cuando Carolina quedó embarazada, muchas personas les advirtieron sobre los peligros de tener un pitbull cerca de un bebé. Los comentarios iban desde la preocupación genuina hasta el prejuicio más absurdo. Vecinos les sugirieron deshacerse del perro. Familiares dejaron caer indirectas sobre lo irresponsables que estaban siendo. Incluso un compañero de trabajo de Marcos le envió artículos sensacionalistas sobre ataques de perros a niños. Pero ellos conocían a Thor. Sabían que esas mandíbulas poderosas nunca habían mordido nada más que sus juguetes de goma. Sabían que ese cuerpo intimidante se convertía en gelatina cada vez que le rascaban detrás de las orejas. Sabían que Thor jamás haría daño a nadie. Y tenían razón. Cuando Lucas llegó a casa por primera vez, envuelto en una manta azul celeste, Thor se acercó con una cautela que nadie le había visto antes. Sus pasos eran lentos, calculados, como si entendiera que aquel pequeño bulto era algo precioso, algo que debía ser protegido a toda costa. Se acercó al bebé, lo olfateó con delicadeza, y luego hizo algo que dejó a Marcos y Carolina sin palabras. Se sentó junto al portabebés y no se movió. Durante las siguientes horas, Thor permaneció ahí, como un centinela de piedra, observando cada movimiento del recién nacido. Cuando Lucas lloraba, Thor inclinaba la cabeza, preocupado. Cuando Lucas dormía, Thor descansaba junto a él, un ojo siempre entreabierto. Los meses pasaron y esa conexión solo se fortaleció. Thor seguía a Carolina cada vez que ella cargaba al bebé. Se echaba junto a la cuna durante las siestas. Acompañaba cada cambio de pañal, cada toma de biberón, cada momento de juego en la alfombra del salón. Los vecinos que antes habían criticado comenzaron a cambiar de opinión. Las fotos de Thor junto a Lucas se volvieron frecuentes en las redes sociales de la familia, acumulando comentarios de ternura y admiración. Todo parecía perfecto. Hasta aquella noche de marzo. Era un jueves común, o al menos eso parecía. El otoño había comenzado a instalarse en la región, trayendo consigo noches más frescas y un viento suave que hacía crujir las ramas del árbol de mango en el jardín trasero. Carolina había tenido un día especialmente agotador.
Lucas estaba pasando por una fase de sueño irregular, despertándose cada 2 o 3 horas pidiendo atención. Las ojeras debajo de sus ojos contaban la historia de incontables noches sin descanso. Marcos había llegado tarde del trabajo, exhausto después de una jornada de 12 horas reparando cables en la otra punta de la ciudad. Apenas tuvo energía para cenar algo rápido, darle un beso a su hijo dormido en la cuna, y arrastrarse hasta la cama. A las 11 de la noche, la casa estaba en completo silencio. Lucas dormía en su cuna, ubicada en la habitación que la pareja había decorado con tanto cariño. Las paredes estaban pintadas de un verde menta suave, con pequeñas nubes blancas dibujadas cerca del techo. Un móvil de estrellas colgaba sobre la cuna, inmóvil en el aire quieto de la noche. Thor, como siempre, estaba echado en su cama junto a la puerta de la habitación del bebé. Era su lugar favorito desde que Lucas había nacido. Desde ahí podía vigilar el pasillo y al mismo tiempo mantener un ojo en la cuna. Carolina cerró los ojos con la esperanza de dormir al menos 4 horas seguidas. Marcos ya roncaba suavemente a su lado. El monitor de bebé estaba encendido sobre la mesita de noche, emitiendo ese ruido blanco característico que indicaba que todo estaba en calma. Las primeras horas de la madrugada transcurrieron sin incidentes. Pero a las 2:47 de la mañana, algo cambió. Carolina se despertó de golpe, sin saber exactamente por qué. No había sido un ruido fuerte ni el llanto de Lucas. Era algo más sutil, una sensación en el pecho, como cuando sabes que algo está mal pero no puedes explicar qué. Se quedó inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. El silencio era absoluto. Demasiado absoluto. Normalmente podía escuchar los ronquidos suaves de Marcos, el zumbido del refrigerador en la cocina, quizás algún auto pasando por la calle. Pero en ese momento, el silencio era tan denso que parecía tener peso propio. Y entonces lo escuchó. Un gruñido. Bajo, gutural, prolongado. Venía del pasillo. Carolina sintió que su corazón se detenía por una fracción de segundo. Conocía todos los sonidos que Thor producía. Sus ladridos de alegría cuando Marcos llegaba del trabajo. Sus gemidos cuando quería salir al jardín. Sus suspiros de satisfacción cuando le rascaban la panza. Pero este gruñido era diferente. Era un sonido que nunca le había escuchado hacer. Era el sonido de una advertencia. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Marcos, caminando descalza sobre el piso de madera. El frío del suelo la hizo estremecerse, pero no se detuvo. Necesitaba ver qué estaba pasando. Abrió la puerta de su habitación lentamente, asomando la cabeza al pasillo oscuro. Lo que vio la dejó paralizada. Thor estaba de pie frente a la puerta de la habitación de Lucas. No estaba echado en su cama como siempre. Estaba erguido, con cada músculo de su cuerpo tenso, la cola rígida, las orejas hacia adelante. Y sus ojos estaban fijos en la oscuridad del interior de la habitación del bebé. Carolina tragó saliva. Thor, llamó ella en un susurro. El perro ni siquiera volteó a mirarla. Siguió gruñendo, ese sonido bajo y continuo que vibraba en el aire como una corriente eléctrica. Ella sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. ¿Qué estaba mirando Thor? ¿Por qué no respondía a su llamado? Dio un paso hacia adelante, acercándose lentamente. Thor, repitió, esta vez un poco más fuerte. Ven aquí, muchacho. Pero Thor no se movió. De hecho, cuando Carolina intentó pasar a su lado para entrar a la habitación del bebé, el perro se interpuso en su camino, bloqueando la entrada con su cuerpo macizo. Y entonces gruñó más fuerte. Esta vez, el gruñido iba dirigido a ella. Carolina retrocedió instintivamente, el corazón latiéndole con tanta fuerza que podía sentirlo en las sienes. Thor jamás le había gruñido. Jamás había mostrado el más mínimo signo de agresión hacia ningún miembro de la familia. Algo estaba muy mal. Marcos, llamó ella sin despegar los ojos del perro. Marcos, despierta. Se escuchó movimiento en la habitación principal, seguido de un gemido somnoliento. ¿Qué pasa?, respondió Marcos con voz pastosa. Ven aquí. Ahora. El tono urgente en la voz de Carolina lo despertó por completo.
Segundos después estaba a su lado en el pasillo, frotándose los ojos, tratando de entender la escena que tenía delante. «¿Qué le pasa a Thor?», preguntó, genuinamente confundido. «No sé», respondió Carolina con la voz temblorosa. «No me deja entrar». Me gruñó. Marcos frunció el ceño. Eso era imposible. Thor adoraba a Carolina tanto como lo adoraba a él. Se acercó al perro con paso decidido. «Thor», llamó con voz firme. «Sal de ahí. Vamos». El perro no se movió. Marcos intentó tomarlo del collar, pero cuando su mano se acercó, Thor giró la cabeza hacia él y mostró los dientes. Un gruñido más profundo escapó de su garganta. Marcos retiró la mano como si se hubiera quemado. Los dos esposos se miraron, el miedo ahora claramente visible en sus rostros. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Marcos. Carolina negó con la cabeza, sin respuesta. Fue entonces cuando escucharon algo que heló la sangre de ambos. Un sonido que venía de dentro de la habitación del bebé. No era Lucas. Era algo más. Un crujido suave, casi imperceptible, como el sonido de algo moviéndose con extrema cautela. Marcos sintió que todo su cuerpo se tensaba. Su mente comenzó a disparar pensamientos en todas direcciones. ¿Había alguien dentro de la habitación de su hijo? ¿Alguien había entrado a la casa? ¿Thor estaba protegiendo a Lucas de un intruso? Pero eso no tenía sentido. Las ventanas estaban cerradas. Las puertas tenían seguro. Tenían un sistema de alarma que no se había activado. Entonces, ¿qué era ese sonido? El cerebro de Carolina trabajaba a toda velocidad mientras intentaba encontrar una explicación racional. Quizás era el móvil de Estrellas moviéndose con alguna corriente de aire. Quizás era la cuna crujiendo mientras Lucas se movía en su sueño. Quizás era solo su imaginación, alimentada por el miedo y la falta de sueño. Pero el comportamiento de Thor decía lo contrario. El perro seguía inmóvil, tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse, sus ojos penetrantes fijos en algo que ellos no podían ver desde el pasillo. «Voy a entrar», dijo Marcos con determinación fingida. «Muévete, Thor». Dio un paso adelante, preparándose para apartar al perro a la fuerza si era necesario. Pero antes de que pudiera hacer nada, Thor hizo algo inesperado. Sin dejar de gruñir, sin apartar la mirada de la habitación, el perro retrocedió lentamente hasta quedar completamente dentro del cuarto de Lucas. Se posicionó justo al lado de la cuna, su cuerpo formando una barrera entre el bebé dormido y lo que fuera que estuviera vigilando. Y entonces se quedó quieto. Absolutamente quieto. Solo sus ojos se movían, escaneando cada rincón de la pequeña habitación. Marcos y Carolina se miraron de nuevo. ¿Entramos?, preguntó ella. Él asintió. Juntos, avanzaron hacia la puerta abierta de la habitación. La luz del pasillo apenas penetraba en el interior, creando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. El olor a talco de bebé y lavanda flotaba en el aire, mezclado con algo más que ninguno de los dos pudo identificar. Carolina fue la primera en alcanzar el interruptor de la luz. Cuando la lámpara del techo se encendió, bañando la habitación en una claridad amarillenta, ambos contuvieron el aliento. No había nadie. Solo estaba Lucas, dormido plácidamente en su cuna, ajeno a todo el drama que se desarrollaba a su alrededor. Su pequeño pecho subía y bajaba con el ritmo tranquilo de su respiración. Sus manitas estaban cerradas en puños diminutos junto a su rostro. Y Thor, de pie junto a la cuna, finalmente dejó de gruñir. Pero no se movió. Sus ojos seguían alerta, sus músculos seguían tensos, su postura seguía siendo la de un guardián en medio de una batalla. Carolina corrió hacia la cuna, tomando a Lucas en brazos. El bebé apenas se removió, demasiado profundamente dormido como para despertarse. Ella lo apretó contra su pecho, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos sin poder evitarlo. Marcos, mientras tanto, revisaba cada rincón de la habitación. Abrió el armario. Miró debajo de la cuna. Revisó la ventana, que estaba cerrada y asegurada desde adentro. Inspeccionó el monitor de bebé. Examinó cada juguete, cada estante, cada centímetro cuadrado. No encontró nada. «No hay nadie»,
dijo finalmente, la confusión evidente en su voz. No hay absolutamente nada fuera de lugar. Carolina lo miró, todavía abrazando a Lucas. Entonces, ¿por qué Thor actuó así? No tengo idea. Bajaron a la sala de estar, llevando a Lucas consigo. Ninguno de los dos quería dejarlo solo en la habitación, no después de lo que había pasado. Thor lo siguió, pero incluso ahora, con la luz encendida y la aparente normalidad restaurada, el perro parecía inquieto. Caminaba de un lado a otro, olfateando el aire, mirando hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Marcos preparó café mientras Carolina mecía a Lucas en el sofá. Eran casi las 4 de la mañana y ninguno de los dos tenía intención de volver a dormir. Algo le pasó a Thor, dijo Carolina finalmente. Los perros no actúan así sin razón. Marcos asintió, sirviendo el café en 2 tazas. Tal vez escuchó algo afuera. Un animal, quizás. O algún ruido que nosotros no percibimos. Pero no iba a dejarme entrar a la habitación. Me gruñó, Marcos. Thor me gruñó. Él se sentó a su lado, tomándole la mano. Lo sé. Es raro. Muy raro. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la noche cayendo sobre sus hombros. Fue entonces cuando a Marcos se le ocurrió algo. Las cámaras, dijo de repente. Carolina lo miró sin entender. ¿Qué? Las cámaras de seguridad. Instalamos una en la habitación de Lucas, ¿recuerdas? Para poder verlo desde el teléfono cuando no estamos en casa. Los ojos de Carolina se abrieron con una mezcla de esperanza y aprensión. Tienes razón, murmuró. ¿Crees que grabó algo? Solo hay una forma de saberlo. Marcos sacó su teléfono del bolsillo. Con dedos que temblaban ligeramente, abrió la aplicación de seguridad del hogar. Navegó hasta las grabaciones almacenadas y buscó los archivos de esa noche. El sistema guardaba metraje en segmentos de 30 minutos. Había varios archivos disponibles, cada uno marcado con la hora correspondiente. Marcos seleccionó el archivo que comenzaba a la 1 de la mañana. La pantalla del teléfono cobró vida con una imagen en blanco y negro de la habitación de Lucas. La visión nocturna de la cámara capturaba todo con claridad sorprendente. Podían ver la cuna en el centro del encuadre, con Lucas dormido dentro. Podían ver la puerta entreabierta a la izquierda. Podían ver la ventana a la derecha. Y podían ver a Thor, echado en su cama junto a la puerta, durmiendo tranquilamente. Durante los primeros minutos, no pasó nada. El bebé dormía. El perro dormía. La habitación permanecía inmóvil. Marcos adelantó el vídeo. 1:15. Nada. 1:30. Nada. 1:45. Nada. Estaba a punto de pasar al siguiente archivo cuando Carolina le agarró el brazo. Espera, dijo. ¿Qué fue eso? Él retrocedió el vídeo unos segundos. Y entonces lo vieron. A la 1:47 de la mañana, algo cambió en la imagen. Thor, que había estado durmiendo pacíficamente, levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se irguieron. Su cuerpo se tensó visiblemente incluso a través de la pantalla en blanco y negro. El perro miraba hacia la ventana. Durante varios segundos, permaneció inmóvil, observando con esa intensidad característica de los animales cuando detectan algo que los humanos no pueden percibir. Y entonces, lentamente, se puso de pie. Sus movimientos eran calculados, silenciosos, como si no quisiera alertar a lo que fuera que había captado su atención. Caminó hacia la cuna con pasos medidos y se posicionó junto a ella, exactamente como lo habían encontrado más tarde esa noche. Pero lo que pasó después hizo que el corazón de Marcos y Carolina se detuviera. En la pantalla, visible en la esquina inferior derecha del encuadre, algo se movió afuera de la ventana. Una sombra. Una figura oscura que bloqueó momentáneamente la poca luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Alguien estaba afuera de la ventana del bebé. Carolina dejó escapar un grito ahogado. Marcos sintió que la sangre se le helaba en las venas. La figura se movía lentamente, como si estuviera tratando de ver el interior de la habitación a través del pequeño espacio entre las cortinas. Estaba inclinada hacia adelante, con las manos aparentemente apoyadas en el vidrio. Y Thor la observaba.
El perro estaba perfectamente quieto, pero su postura decía todo. Cada músculo de su cuerpo estaba listo para atacar. Sus ojos brillaban en la visión nocturna con una intensidad casi sobrenatural. La figura afuera de la ventana permaneció ahí durante casi un minuto completo. Un minuto que a Marcos y Carolina les pareció una eternidad mientras veían la grabación. Entonces, como si algo la hubiera alertado, la sombra se apartó. Y desapareció. Pero Thor no se relajó. En la grabación, se podía ver cómo el perro permanecía en su posición junto a la cuna, vigilante, tenso, listo. No volvió a su cama. No se echó. No bajó la guardia ni por un segundo. Y así se quedó durante las siguientes horas, hasta que sus dueños finalmente despertaron. Marcos pausó el vídeo. Su mano temblaba tanto que casi deja caer el teléfono. Había alguien, dijo con voz ronca. Había alguien afuera de la ventana de Lucas. Carolina no respondió. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras apretaba a su bebé contra su pecho con una fuerza que rayaba en la desesperación. Thor había sabido. Desde el momento en que esa figura apareció afuera de la ventana, el perro había sabido que su pequeño humano estaba en peligro. Y no se había movido de su lado. No había ladrado para alertar, quizás porque entendía instintivamente que hacer ruido podría empeorar las cosas. Simplemente se había posicionado como un escudo viviente, listo para defender a Lucas con su vida si era necesario. «Llama a la policía», ordenó Carolina con voz temblorosa. Marcos ya estaba marcando el número. Mientras esperaban que alguien contestara, Thor finalmente se acercó a Carolina y Lucas. Se sentó junto a ellos en el sofá, apoyando su enorme cabeza sobre el regazo de ella, como si quisiera asegurarse de que el bebé estaba a salvo. Carolina lo acarició con manos temblorosas. «Gracias», susurró entre lágrimas. «Gracias por protegerlo». Thor simplemente la miró con esos ojos profundos e inteligentes, y en ese momento, Carolina supo que el vínculo entre ese perro y su hijo era algo que iba más allá de lo explicable. La policía llegó en menos de 15 minutos. 2 patrullas se estacionaron frente a la casa, sus luces rojas y azules bailando sobre la fachada en el silencio de la madrugada. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas, curiosos y preocupados por el alboroto inusual en ese barrio normalmente tranquilo. El oficial a cargo era un hombre de mediana edad llamado Ribeiro, con ojos cansados que habían visto demasiado en sus 20 años de servicio. Escuchó la historia de Marcos y Carolina con atención profesional, tomando notas en una pequeña libreta. «¿Tienen el vídeo?», preguntó cuando terminaron de relatar lo sucedido. Marcos asintió y le mostró la grabación en su teléfono. El oficial Ribeiro observó las imágenes con el ceño fruncido. Cuando vio la figura afuera de la ventana, su expresión se endureció visiblemente. «Voy a necesitar una copia de esto», dijo. «Y vamos a revisar el perímetro de la casa». Durante la siguiente hora, varios oficiales inspeccionaron cada centímetro del exterior de la propiedad con linternas potentes. Encontraron huellas en el jardín trasero, debajo de la ventana de la habitación de Lucas. Huellas de zapatos que no pertenecían a nadie de la familia. También encontraron marcas de rasguños en el marco de la ventana. Alguien había intentado forzarla. Pero la ventana había resistido. Las cerraduras que Marcos había instalado meses atrás, casi por paranoia después del nacimiento de Lucas, habían cumplido su función. El intruso no había podido entrar. Pero había estado tan cerca. Tan terriblemente cerca. El oficial Ribeiro se acercó a la pareja con una expresión seria. «Tenemos las huellas y las marcas. Vamos a investigar. Les recomiendo que refuercen la seguridad de la casa y consideren instalar más cámaras en el exterior». Marcos asintió, aturdido. «¿Tienen idea de quién pudo haber sido?», preguntó Carolina. El oficial vaciló antes de responder. «Ha habido algunos incidentes similares en la zona durante los últimos meses. Alguien que observa casas durante la noche, buscando puntos de acceso vulnerables. Nunca habíamos tenido un caso tan cercano a un intento real de entrada». Hizo una pausa, mirando hacia Thor, que seguía sentado junto a la familia. «Pero debo decirles algo. Si no fuera por el comportamiento de su perro esta noche,
las cosas podrían haber sido muy diferentes. Su vigilancia probablemente impidió que el intruso intentara algo más agresivo. Los animales como él tienen un instinto de protección que a veces supera cualquier sistema de seguridad. Marcos y Carolina miraron a Thor con una nueva perspectiva. Ese perro que tantas personas habían criticado. Ese pitbull del que vecinos y familiares les habían advertido. Ese animal que supuestamente era peligroso y que nunca debería estar cerca de un bebé. Ese perro había salvado a su hijo. No con agresión. No con violencia. Sino con vigilancia silenciosa, con presencia constante, con un amor y una lealtad que trascendían cualquier explicación racional. Cuando la policía finalmente se fue, prometiendo mantenerlos informados sobre la investigación, ya estaba amaneciendo. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, pintando la sala de estar con tonos dorados y naranjas. Lucas seguía dormido en brazos de Carolina, completamente ajeno al drama que se había desarrollado durante la noche. Su pequeño rostro estaba relajado, su respiración era suave y regular. No tenía idea de lo cerca que había estado el peligro, ni de quién lo había protegido. Marcos se arrodilló frente a Thor y lo tomó por la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. «Eres el mejor perro del mundo», le dijo con voz quebrada. «No sé cómo agradecerte». Thor lamió su rostro en respuesta, como si dijera que no necesitaba agradecimiento alguno. Que lo había hecho porque era lo correcto. Porque proteger a su familia era su propósito, su razón de ser. Carolina se unió a ellos, formando un pequeño círculo en la sala de estar. Ella, Marcos, Lucas y Thor. Una familia completa, unida por lazos que iban más allá de la sangre. «Nunca vamos a dejarte», le prometió Carolina al perro. «Nunca». Y en ese momento, mientras el sol terminaba de salir sobre el horizonte, los cuatro permanecieron juntos en silencio. Pero la historia no terminaba ahí. Porque lo que la familia Oliveira no sabía era que las imágenes de las cámaras de seguridad contenían más de lo que habían visto en ese primer vistazo apresurado. Había algo más en esas grabaciones, algo que solo descubrirían días después cuando un detective especializado las analizara con más detalle. Y cuando lo hicieran, entenderían que el peligro había sido mucho mayor de lo que imaginaban. Que la figura afuera de la ventana no había estado sola. Y que Thor no solo había percibido una amenaza. Había percibido algo mucho más oscuro. Algo que cambiaría para siempre la forma en que veían su tranquilo barrio residencial. Pero esa parte de la historia tendría que esperar. Por ahora, la familia se aferraba al alivio de estar a salvo. Al calor del sol naciente. A la presencia reconfortante de su perro guardián. Sin saber lo que vendría después. Sin saber que la verdadera revelación estaba apenas comenzando. Los días que siguieron a aquella noche fueron extraños para la familia Oliveira. La casa, que siempre había sido su refugio seguro, ahora se sentía diferente. Cada sombra parecía esconder amenazas. Cada ruido nocturno hacía que el corazón se acelerara. Cada vez que Carolina se despertaba en la madrugada, corría a la habitación de Lucas para asegurarse de que estaba bien. Y Thor permanecía vigilante. El comportamiento del perro había cambiado sutilmente desde aquella noche. Ya no era solo el compañero juguetón que corría detrás de las pelotas en el jardín. Ahora había algo más en su mirada, una seriedad que antes no existía. Patrullaba la casa con regularidad, olfateando puertas y ventanas, deteniéndose ocasionalmente para escuchar sonidos que ningún humano podía percibir. Y cada noche, sin falta, se posicionaba junto a la cuna de Lucas. No en su cama junto a la puerta. Junto a la cuna. Como si hubiera decidido que esa era su nueva posición. Y nada ni nadie lo haría cambiar de opinión. Marcos había instalado 3 cámaras adicionales en el exterior de la casa. También había contratado a una empresa para reforzar todas las ventanas y puertas con cerraduras de mayor seguridad. El sistema de alarma fue actualizado y ahora incluía sensores de movimiento en el perímetro del jardín. Pero a pesar de todas esas precauciones, ninguno de los dos podía dormir tranquilo. La policía les había prometido mantenerlos informados, pero los días pasaban sin novedades. El detective asignado al caso, un hombre llamado Ferreira,
Les había dicho que estaban analizando las huellas encontradas en el jardín y comparándolas con bases de datos de delincuentes conocidos. Pero hasta ahora, nada. Fue el 5.º día después del incidente cuando el detective Ferreira llamó a Marcos al trabajo. «Señor Oliveira», dijo con voz seria, «necesito que usted y su esposa vengan a la comisaría. Hay algo que deben ver». El tono en su voz hizo que Marcos sintiera un escalofrío. «¿Encontraron al intruso?», preguntó. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No exactamente. Pero descubrimos algo en las imágenes de su cámara de seguridad. Algo que probablemente no notaron cuando las vieron por primera vez». Marcos sintió que el estómago se le retorcía. «¿Qué tipo de algo?». «Es mejor que lo vean ustedes mismos». Esa tarde, Marcos salió temprano del trabajo y recogió a Carolina y Lucas de la casa. Dejaron al bebé con la madre de Carolina, una mujer de 60 y tantos años que aceptó cuidarlo sin hacer demasiadas preguntas. También dejaron a Thor con ella, aunque el perro parecía reluctante a separarse de Lucas. La comisaría era un edificio gris de 2 pisos ubicado en el centro de la ciudad. El detective Ferreira los recibió en la entrada y los guió a través de un laberinto de escritorios y oficinas hasta una pequeña sala de reuniones al fondo del edificio. Dentro de la sala había una mesa, varias sillas y una pantalla grande montada en la pared. Un técnico estaba sentado frente a una computadora conectada a la pantalla. «Siéntense, por favor», dijo el detective, señalando 2 sillas frente a la pantalla. Marcos y Carolina obedecieron, intercambiando miradas nerviosas. El detective Ferreira se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Antes de mostrarles esto, quiero que sepan que lo que van a ver puede ser perturbador. Si en algún momento se sienten incómodos, podemos detener el vídeo». Carolina tomó la mano de Marcos, apretándola con fuerza. «Estamos listos», dijo ella, aunque su voz decía lo contrario. El detective asintió y le hizo una señal al técnico. La pantalla cobró vida con las imágenes familiares de la habitación de Lucas. Blanco y negro, visión nocturna, la cuna en el centro del encuadre. «Esto es de la noche del incidente», explicó el detective. «Vamos a reproducirlo desde aproximadamente 1 hora antes de que ustedes notaran el comportamiento extraño de su perro». El vídeo comenzó a correr. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Lucas dormía. Thor dormía junto a la puerta. La habitación estaba quieta. Pero entonces el técnico pausó el vídeo. «Aquí», dijo, señalando la esquina superior izquierda de la pantalla. «Miren con atención». Marcos y Carolina se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver mejor. Al principio no notaron nada fuera de lo común. Era solo una esquina oscura de la habitación, donde la luz de la visión nocturna apenas llegaba. Pero entonces el técnico aumentó el zoom digitalmente en esa área. Y lo vieron. Había una figura. No afuera de la ventana. Dentro de la habitación. Carolina dejó escapar un grito ahogado. Marcos sintió que el mundo se detenía a su alrededor. No era una sombra ni un juego de luces. Era una persona. Una figura humana que estaba de pie en la esquina más oscura de la habitación de su bebé, completamente inmóvil. «Dios mío», susurró Carolina, las lágrimas brotando de sus ojos. El detective Ferreira habló con voz grave. La figura entró a la habitación aproximadamente 40 minutos antes de que el perro despertara. Según nuestro análisis, ingresó por una ventana del 2.º piso que da al techo de la cochera. Una ventana que ustedes probablemente no pensaron en asegurar porque está a considerable altura del suelo. Marcos sentía que no podía respirar. «¿Estuvo ahí todo ese tiempo?», logró preguntar. «Casi 2 horas en total», respondió el detective. «Observando. Esperando. No sabemos exactamente qué planeaba hacer, pero en algún momento, decidió acercarse a la cuna». El técnico adelantó el vídeo lentamente. En la pantalla, la figura comenzó a moverse. Sus movimientos eran lentos, calculados, como los de alguien que ha hecho esto muchas veces antes. Avanzó hacia la cuna paso a paso, manteniéndose en las sombras tanto como era posible. Pero cuando estaba a menos de 2 metros de Lucas, Thor se despertó.
El perro levantó la cabeza de golpe, sus ojos brillando en la oscuridad. Y la figura se detuvo. «Miren esto», dijo el detective. En la pantalla, Thor se puso de pie lentamente. No ladró. No gruñó. Simplemente comenzó a caminar hacia la cuna con una calma que resultaba casi aterradora. Y entonces se posicionó entre la figura y el bebé. La figura retrocedió un paso. Thor avanzó un paso. La figura retrocedió otro paso. Thor avanzó otro paso. Este juego de posiciones continuó durante varios segundos, hasta que la figura quedó acorralada contra la pared. Y entonces Thor gruñó. Ese gruñido bajo, gutural, que Carolina había escuchado desde su habitación. En la pantalla, se podía ver cómo la figura se tensaba visiblemente. Había algo en su postura que indicaba miedo. Genuino miedo. Thor seguía avanzando, su cuerpo entero transmitiendo una amenaza silenciosa pero absolutamente real. Y entonces, la figura hizo algo inesperado. Se movió hacia la ventana. La misma ventana donde más tarde aparecería la silueta que Marcos y Carolina habían visto en la primera revisión del vídeo. La figura abrió la ventana con movimientos rápidos y desesperados, y salió al jardín. Pero no huyó inmediatamente. Se quedó afuera, mirando hacia adentro. Y esa fue la silueta que ustedes vieron, explicó el detective. No era alguien intentando entrar. Era alguien que acababa de salir. Alguien que estaba decidiendo si valía la pena intentar regresar. Marcos sentía que iba a vomitar. Estuvo en la habitación de Lucas, dijo con voz quebrada. Estuvo ahí, a metros de mi hijo, durante 2 horas. Y nosotros no sabíamos nada. Carolina lloraba abiertamente ahora. ¿Quién? Logró preguntar entre sollozos. ¿Saben quién es? El detective Ferreira vaciló antes de responder. No con certeza. Pero las huellas que encontramos en su jardín coinciden con las de varios casos similares en la región durante los últimos 2 años. Creemos que es la misma persona que ha sido buscada por varios incidentes relacionados con niños pequeños. Las palabras golpearon a Marcos y Carolina como un martillo. Varios incidentes relacionados con niños. La implicación era clara. Y era aterradora. ¿Lo van a atrapar?, preguntó Marcos con una mezcla de rabia y terror. Estamos trabajando en ello. Ahora que tenemos imágenes más claras de su complexión física y su forma de moverse, nuestras posibilidades han mejorado considerablemente. Pero quiero ser honesto con ustedes. Este individuo ha eludido la captura durante mucho tiempo. Es paciente. Es cuidadoso. Y aparentemente ha estado observando su casa durante semanas, esperando el momento adecuado. ¿Semanas?, repitió Carolina, horrorizada. Las cámaras que instalamos recientemente captaron una figura similar rondando su propiedad en al menos 3 ocasiones durante el mes pasado. Siempre de noche. Siempre manteniéndose fuera del rango de las luces de movimiento. Marcos apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nuestra casa? El detective suspiró. No lo sabemos con certeza. Pero este tipo de individuos seleccionan a sus objetivos cuidadosamente. Buscan patrones, rutinas, vulnerabilidades. Es posible que algo en su vida diaria llamara su atención. O quizás simplemente fue al azar. Nada de eso importaba realmente. Lo único que importaba era que alguien había estado en la habitación de su bebé. Alguien había planeado hacerle daño a Lucas. Y si no fuera por Thor, Marcos no podía terminar ese pensamiento. El detective continuó. Hay algo más que deben saber. Y creo que es importante que lo escuchen directamente. Hizo una señal al técnico, que adelantó el vídeo hasta casi el final. En la pantalla, se podía ver el momento justo antes de que Marcos y Carolina aparecieran en la puerta de la habitación. Thor estaba posicionado junto a la cuna, mirando fijamente hacia un punto específico de la habitación. El técnico pausó la imagen y señaló algo en el suelo, cerca de la puerta. El intruso dejó esto atrás cuando huyó, dijo el detective. En la imagen, apenas visible en la penumbra, había un objeto pequeño. Nuestros técnicos lo recuperaron cuando procesaron la escena. Es un pañuelo con una sustancia que todavía estamos analizando,
pero los resultados preliminares sugieren que es algún tipo de sedante. Algo que se usa para... Se detuvo, aparentemente buscando las palabras adecuadas. Para hacer que las víctimas pierdan el conocimiento rápidamente, completó finalmente. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Iba a dormirlo, susurró. Iba a dormir a Lucas y... No pudo terminar. Marcos la abrazó, sosteniéndola mientras ella temblaba incontrolablemente. El detective Ferreira los observaba con una expresión que mezclaba compasión y determinación profesional. Lo que quiero que entiendan, dijo con voz firme, es que si su perro no hubiera reaccionado como lo hizo, el desenlace habría sido muy diferente. No solo interceptó al intruso antes de que pudiera acercarse lo suficiente a su hijo. Lo mantuvo a raya sin alertarlo de manera que provocara una reacción violenta. Y cuando el intruso finalmente huyó, su perro permaneció en posición defensiva durante el resto de la noche, por si intentaba regresar. El detective hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. He visto muchos casos en mis años de servicio. Perros que ladran ante intrusos. Perros que huyen asustados. Perros que atacan impulsivamente. Pero lo que hizo su pitbull fue diferente. Fue estratégico. Calculado. Como si entendiera exactamente la gravedad de la situación y actuara en consecuencia. Marcos recordó todas las veces que había defendido a Thor de los comentarios prejuiciosos. Todas las veces que había explicado que los pitbulls no eran inherentemente peligrosos. Todas las veces que había insistido en que el temperamento de un perro dependía de su crianza, no de su raza. Pero nunca imaginó que algún día tendría la prueba definitiva de cuán en lo cierto había estado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz todavía temblorosa pero más firme que antes. Por el momento, les recomiendo que consideren quedarse en otro lugar por unos días mientras intensificamos la búsqueda. No creemos que el intruso regrese inmediatamente, dado que ahora sabe que fue detectado. Pero estos individuos pueden ser impredecibles, y preferimos no correr riesgos. Carolina asintió, secándose las lágrimas. Nos quedaremos con mi madre. Tiene espacio suficiente. Bien. También vamos a aumentar las patrullas en su vecindario y mantener vigilancia en su propiedad. Si ven algo sospechoso, cualquier cosa, llámennos inmediatamente. El detective les entregó una tarjeta con su número directo. Y una cosa más, añadió. Cuiden a ese perro. No solo les salvó la vida a su hijo. Probablemente también salvó la suya. Cuando Marcos y Carolina salieron de la comisaría, el sol de la tarde los recibió con un calor que parecía burlarse de la oscuridad que acababan de experimentar. Se quedaron de pie en las escaleras del edificio, sosteniéndose el uno al otro, tratando de procesar todo lo que habían descubierto. No hay palabras, dijo Carolina finalmente. No hay palabras para describir lo que siento. Marcos asintió. Yo tampoco las tengo. Permanecieron en silencio durante un momento, mirando el tráfico pasar frente a ellos, la vida cotidiana continuando como si nada hubiera cambiado. Pero para ellos, todo había cambiado. La casa que habían construido con tanto amor ya no se sentía segura. El barrio tranquilo donde habían elegido criar a su hijo ahora escondía sombras que antes no veían. La normalidad que habían dado por sentada se había fracturado, revelando grietas por donde se filtraba una realidad mucho más oscura. Y en medio de todo eso, había un perro. Un pitbull de 35 kilos, con mandíbulas poderosas y un corazón aún más poderoso. Un guardián que había puesto su cuerpo entre el mal y un bebé indefenso. Un héroe silencioso que nunca pediría reconocimiento, porque para él, proteger a su familia no era un acto de heroísmo. Era simplemente lo que hacía. Lo que siempre haría. Vamos por Lucas, dijo Carolina. Y por Thor. Marcos tomó su mano y juntos caminaron hacia el auto. Pero mientras se alejaban de la comisaría, ninguno de los dos podía quitarse de la cabeza las imágenes que acababan de ver. La figura en la esquina de la habitación. Los pasos lentos hacia la cuna. Y Thor, levantándose en la oscuridad, posicionándose como un escudo viviente. Si no fuera por él. Esa frase se repetía en sus mentes como un mantra. Si no fuera por él. Si no fuera por él. Si no fuera por él.
Y mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de rojos y naranjas, la familia Oliveira se dirigía hacia un futuro incierto. Un futuro donde nada volvería a ser igual. Pero también un futuro donde sabrían, con absoluta certeza, que tenían el mejor guardián que alguien pudiera pedir. Un guardián con 4 patas, pelaje atigrado y un amor incondicional. Un guardián llamado Thor. La historia continuaba. Y lo que vendría después los pondría a prueba de maneras que nunca imaginaron. Porque el intruso seguía allá afuera. Y Thor lo sabía, los días en casa de la madre de Carolina transcurrían con una lentitud agónica. Doña Marta, una mujer de cabello gris y manos arrugadas por décadas de trabajo duro, hacía todo lo posible por mantener a su hija y a su yerno tranquilos. Preparaba comidas abundantes, mantenía la casa impecable, y pasaba horas meciendo a Lucas en sus brazos mientras tarareaba canciones de cuna que Carolina recordaba de su propia infancia. Pero nada podía borrar la sombra que se había instalado sobre la familia. Carolina apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en la esquina de la habitación de Lucas. La veía moverse lentamente hacia la cuna. La veía extender una mano hacia su bebé. Y entonces despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado, necesitando verificar que Lucas seguía a su lado. Marcos intentaba mantener una fachada de fortaleza, pero por dentro se desmoronaba. La culpa lo consumía. ¿Cómo no había notado que alguien observaba su casa durante semanas? ¿Cómo no había asegurado esa ventana del segundo piso? ¿Cómo había podido dormir tan profundamente mientras un monstruo estaba en la habitación de su hijo? Esas preguntas lo perseguían día y noche, sin respuestas que pudieran calmar su tormento. Thor, por su parte, parecía entender que algo había cambiado fundamentalmente. En la casa de Doña Marta, el perro nunca se alejaba más de 1 metro de Lucas. Dormía junto a la cuna improvisada que habían montado en la habitación de huéspedes. Comía solo cuando el bebé estaba a la vista. Incluso cuando salía al pequeño jardín trasero para hacer sus necesidades, lo hacía con rapidez, ansioso por volver al lado del pequeño. Doña Marta, que inicialmente había sido una de las personas que advirtieron a Carolina sobre los peligros de tener un pitbull cerca de un bebé, ahora miraba al perro con un respeto casi reverencial. «Ese animal tiene algo especial», le dijo a su hija una tarde mientras veían a Thor echado junto a Lucas, que jugaba en una manta en el suelo. «He tenido perros toda mi vida, pero nunca vi nada parecido a esto». Carolina asintió, sin palabras. «No es solo instinto», continuó Doña Marta. «Es algo más. Es como si supiera exactamente lo importante que es ese niño. Como si hubiera decidido que protegerlo es su única razón de existir». «Quizás lo es», murmuró Carolina. Una semana después del incidente, el detective Ferreira llamó con novedades. «Tenemos una pista sólida», dijo por teléfono. Una cámara de tránsito captó a alguien que coincide con la descripción física del intruso a unas pocas cuadras de su casa la noche del incidente. «Estamos trabajando para identificarlo». Marcos sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «No puedo darle una fecha exacta. Pero estamos más cerca que nunca. Le prometo que no vamos a descansar hasta atraparlo». Esa noche, Marcos compartió las noticias con Carolina. Ella escuchó en silencio, su expresión inescrutable. «No voy a sentirme segura hasta que lo atrapen», dijo finalmente. «Y quizás ni siquiera entonces». Él la abrazó, sin saber qué decir. Porque la verdad era que él sentía exactamente lo mismo. Pasaron 3 semanas más. 3 semanas de espera. 3 semanas de noches sin sueño. 3 semanas de saltar ante cada ruido, de revisar puertas y ventanas obsesivamente, de vivir en un estado de alerta permanente que los estaba destruyendo lentamente. Lucas, ajeno a todo, crecía sano y feliz. Había comenzado a sonreír más, a balbucear sonidos que parecían intentos de palabras, a estirar sus manitas hacia Thor cada vez que el perro se acercaba. Y Thor respondía con una gentileza que seguía sorprendiendo a todos. Dejaba que Lucas le agarrara las orejas. Permanecía perfectamente inmóvil cuando el bebé intentaba treparse sobre él. Lamía sus mejillas con una ternura que contrastaba dramáticamente con su apariencia intimidante.
Era como si el perro entendiera que ese pequeño humano era frágil, precioso, y absolutamente digno de su devoción. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Carolina estaba en la cocina de su madre, preparando un biberón para Lucas. Marcos había ido al trabajo por primera vez desde el incidente, intentando recuperar algo de normalidad. Doña Marta había salido a hacer compras al supermercado. Lucas dormía en su cuna improvisada, con Thor echado a su lado como siempre. La casa estaba en silencio. Carolina tarareaba distraídamente mientras calentaba la leche, pensando en nada en particular. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, creando patrones de luz en el piso de baldosas. Y entonces escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Un gruñido. Bajo. Gutural. Prolongado. El mismo gruñido que había escuchado aquella noche. El biberón resbaló de sus manos y se estrelló contra el piso, derramando leche por todas partes, pero Carolina no lo notó. Ya estaba corriendo hacia la habitación de huéspedes, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cuando llegó a la puerta, lo que vio la dejó paralizada. Thor estaba de pie frente a la ventana, su cuerpo formando una barrera entre el cristal y la cuna donde Lucas dormía. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, su pelaje erizado, sus dientes expuestos en una mueca amenazante. Y afuera de la ventana, mirando hacia adentro, había alguien. Carolina no pudo ver bien el rostro. Solo una silueta, una figura oscura recortada contra la luz del sol de la mañana. Pero supo, con una certeza absoluta, quién era. Había vuelto. El tiempo pareció detenerse. Carolina quería gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. Quería correr hacia Lucas, pero sus piernas no respondían. Quería hacer algo, cualquier cosa, pero el terror la había paralizado completamente. La figura afuera de la ventana se movió. Dio un paso hacia atrás, alejándose del cristal, pero sin apartar la mirada del interior de la habitación. Había algo en su postura que sugería sorpresa, como si no hubiera esperado encontrarse con el perro ahí. Entonces sus ojos se encontraron con los de Carolina. Fue solo un segundo. Un instante fugaz. Pero en ese momento, Carolina vio algo en esos ojos que la perseguiría por el resto de su vida. Vacío. Un vacío absoluto y aterrador. Y entonces la figura se dio la vuelta y corrió. El grito finalmente escapó de la garganta de Carolina. Fue un sonido primitivo, salvaje, lleno de todo el terror y la rabia que había estado acumulando durante semanas. Corrió hacia Lucas, lo tomó en brazos, y se apretó contra la pared más alejada de la ventana, temblando incontrolablemente. Thor no se movió de su posición. Seguía mirando hacia la ventana, gruñendo, listo para atacar si la amenaza regresaba. Con manos temblorosas, Carolina logró sacar su teléfono del bolsillo y marcar el número del detective Ferreira. «Está aquí», gritó cuando él contestó. Estaba afuera de la ventana. Acaba de huir. Lo que siguió fue un caos controlado. La policía llegó en menos de 10 minutos. Patrullas invadieron el barrio, oficiales con perros rastreadores siguieron el rastro del intruso a través de jardines y callejones. Un helicóptero sobrevoló la zona, su ruido ensordecedor rompiendo la tranquilidad del vecindario. El detective Ferreira llegó personalmente, su rostro una máscara de determinación. ¿Lo vio claramente?, preguntó a Carolina mientras ella temblaba en el sofá, todavía aferrando a Lucas contra su pecho. No su rostro, respondió ella con voz entrecortada. Pero sé que era él. Lo sé. El detective asintió. Vamos a atraparlo. Hoy. No va a escapar otra vez. Y tenía razón. 47 minutos después, la radio del detective cobró vida con un mensaje que cambiaría todo. Lo tenemos. El arresto ocurrió a menos de 2 kilómetros de la casa de Doña Marta. El intruso había intentado esconderse en un edificio abandonado, pero los perros rastreadores lo habían encontrado acurrucado en un armario del segundo piso. Su nombre era Ricardo Méndez. Tenía 43 años. Vivía solo en un apartamento al otro lado de la ciudad. No tenía antecedentes criminales registrados. Pero cuando la policía registró su apartamento, encontraron algo que confirmó todas sus sospechas.
Y algo más. Algo que ninguno de ellos esperaba. El detective Ferreira fue quien le dio la noticia a la familia esa misma noche. Encontramos evidencia, dijo con voz grave. Fotografías, diarios, registros detallados de sus actividades durante los últimos años. Hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Su familia no era la primera que observaba. Ni la segunda. Hemos identificado al menos 12 casos similares en 3 estados diferentes. En algunos de ellos, logró entrar a las casas. En otros, algo lo detuvo antes. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Otros niños?, logró preguntar. El detective asintió lentamente. Pero gracias a ustedes, a su denuncia, a las grabaciones de sus cámaras, y especialmente a su perro, finalmente pudimos atraparlo antes de que hiciera más daño. Marcos, que había llegado corriendo del trabajo cuando recibió la llamada de Carolina, habló por primera vez. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué eligió a Lucas? El detective vaciló. Según sus diarios, llevaba meses observando familias con bebés recién nacidos. Buscaba patrones específicos, vulnerabilidades en la seguridad del hogar, rutinas predecibles. Hizo otra pausa, pero también escribió sobre su perro. Thor. Aparentemente lo había visto durante sus observaciones iniciales y lo consideraba un obstáculo significativo. Decidió actuar de todas formas, creyendo que podría evadirlo si era lo suficientemente silencioso. El detective miró hacia Thor, que estaba echado junto a Lucas en su portabebés. Subestimó gravemente a ese animal. En sus propias palabras, escritas después de aquella noche, describió a Thor como algo que nunca había visto antes. Dijo que cuando el perro se despertó y lo miró, supo inmediatamente que había cometido un error fatal. Carolina comenzó a llorar silenciosamente. Pero no huyó inmediatamente, dijo ella. Se quedó afuera de la ventana, mirando. El detective asintió. Estaba debatiendo si valía la pena intentarlo de nuevo. Pero cada vez que se acercaba, el perro parecía saberlo. Finalmente decidió retirarse y esperar una mejor oportunidad. Que nunca llegó, añadió Marcos. Que nunca llegó, confirmó el detective. Y cuando regresó hoy, pensando que quizás podrían haber bajado la guardia, se encontró exactamente con lo mismo. Su perro, en posición, listo para defenderlos. El detective se puso de pie, preparándose para irse. Ricardo Méndez va a pasar el resto de su vida en prisión. Las pruebas que encontramos son abrumadoras. Pero quiero que sepan algo. Miró directamente a Marcos y Carolina. He trabajado en muchos casos durante mi carrera. Algunos terminan bien, otros no. Pero este caso es especial. Porque la diferencia entre un final feliz y una tragedia fue un perro que rehusó abandonar su puesto. Hizo una pausa. Si Thor no hubiera estado ahí aquella noche, si no hubiera permanecido vigilante durante todas esas horas, si no hubiera seguido protegiendo a Lucas incluso cuando ustedes no sabían que había peligro. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Cuiden a ese perro, dijo finalmente. Es 1 en 1 millón. Y con eso, se fue. Esa noche, la familia Oliveira regresó a su casa por primera vez en casi un mes. El lugar se sentía diferente. Más pequeño, quizás. O más grande. Era difícil explicarlo. Las paredes que antes representaban seguridad ahora guardaban recuerdos de terror. La habitación de Lucas, que habían decorado con tanto amor, ahora era el escenario de una pesadilla de la que apenas habían escapado. Pero también era su hogar. El lugar donde habían construido su vida juntos. El lugar donde Lucas había dado sus primeras sonrisas, donde Thor había encontrado su propósito, donde el amor había florecido a pesar de todo. Carolina caminó por cada habitación, tocando las paredes, los muebles, los objetos familiares. Marcos la seguía en silencio, cargando a Lucas en sus brazos. Y Thor los acompañaba a ambos, olfateando cada rincón, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando llegaron a la habitación de Lucas, Carolina se detuvo en la puerta. No sé si puedo, susurró. Marcos tomó su mano. No tenemos que hacerlo solos. Entraron juntos.
La habitación estaba exactamente como la habían dejado un mes atrás. La cuna en el centro, el móvil de estrellas inmóvil sobre ella, las paredes verde menta con sus nubes blancas pintadas cerca del techo. Y en la esquina, donde la figura había esperado durante horas, ahora solo había sombras vacías. Carolina se acercó a esa esquina lentamente. Extendió la mano y tocó la pared, como si necesitara comprobar que realmente no había nada ahí. Y entonces hizo algo que sorprendió a Marcos. Se arrodilló y llamó a Thor. El perro se acercó inmediatamente, posicionándose frente a ella. Carolina tomó su enorme cabeza entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Gracias», dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias por proteger a mi bebé. Gracias por no abandonarlo. Gracias por ser exactamente lo que necesitábamos cuando más lo necesitábamos». Thor lamió sus lágrimas con gentileza. «Eres parte de esta familia», continuó Carolina. «Y siempre lo serás. No importa lo que digan los demás. No importa cuántas personas nos adviertan sobre perros como tú. Yo sé la verdad. Sé quién eres realmente». El perro movió la cola suavemente, como si entendiera cada palabra. Marcos se arrodilló junto a ellos, con Lucas todavía en brazos. «Somos 4», dijo. «Esta familia tiene 4 miembros. Y ninguno de nosotros va a ningún lado». Lucas, como si quisiera participar en el momento, estiró su manita hacia Thor. Y Thor, con esa gentileza imposible que lo caracterizaba, acercó su nariz a la pequeña mano y la olfateó suavemente. El bebé soltó una risa. Fue el primer sonido verdaderamente alegre que se escuchaba en esa casa en mucho tiempo. Y fue el comienzo de la sanación. Los meses siguientes no fueron fáciles. Carolina necesitó terapia para procesar el trauma. Marcos tuvo que aprender a perdonarse a sí mismo por peligros que nunca podría haber previsto. La pareja tuvo que reconstruir su sensación de seguridad, ladrillo a ladrillo, noche a noche. Pero lo hicieron juntos. Y siempre, siempre, con Thor a su lado. El perro nunca abandonó su papel de guardián. Cada noche, sin falta, se posicionaba junto a la cuna de Lucas. Cada vez que alguien tocaba el timbre de la casa, Thor estaba ahí primero, evaluando la amenaza potencial antes de permitir que sus humanos abrieran la puerta. Cada vez que salían a pasear al parque, Thor caminaba junto al cochecito de Lucas, sus ojos escaneando constantemente el entorno. Algunos vecinos que antes habían criticado a la familia por tener un pitbull cerca de un bebé cambiaron completamente de opinión después de enterarse de lo que había pasado. La historia se esparció por el barrio, y pronto Thor se convirtió en una especie de celebridad local. Otros, sin embargo, mantuvieron sus prejuicios. Siempre habría personas que juzgarían a Thor por su apariencia, que cruzarían la calle cuando lo veían pasar, que murmurarían sobre los peligros de esos perros. Pero a la familia Oliveira ya no le importaba. Ellos sabían la verdad. Sabían que ese perro de aspecto intimidante tenía el corazón más noble que jamás hubieran conocido. Sabían que su amor por Lucas no tenía límites. Y sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, Thor siempre estaría ahí para protegerlos. Un año después del incidente, la familia celebró el primer cumpleaños de Lucas con una pequeña fiesta en el jardín trasero. Había globos de colores, un pastel con forma de estrella, y todos los familiares y amigos cercanos reunidos para la ocasión. Y en el centro de todo, había un niño de 1 año sentado sobre un perro gigante, riendo a carcajadas mientras Thor permanecía perfectamente inmóvil, permitiendo que su pequeño humano lo usara como asiento. Carolina tomó una foto de ese momento. En la imagen, Lucas sonreía con esa alegría pura que solo los niños pequeños poseen. Thor miraba directamente a la cámara, sus ojos brillantes con algo que solo podía describirse como orgullo. Y detrás de ellos, el sol de la tarde pintaba el cielo de dorados y naranjas. Era una imagen perfecta. Una imagen que contaba una historia de amor, de lealtad, de protección. Una imagen que sería enmarcada y colgada en la sala de estar, donde todos pudieran verla. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Lucas fue acostado en su cuna, Marcos y Carolina se sentaron en el sofá con Thor echado a sus pies. ¿Puedes creer que ya pasó 1 año? Preguntó Carolina,
su cabeza apoyada en el hombro de Marcos. A veces parece que fue ayer, respondió él. Y a veces parece que fue hace una vida entera. Ella asintió. ¿Crees que algún día dejaremos de pensar en ello? Marcos consideró la pregunta. No creo que sea cuestión de dejar de pensar en ello. Creo que es cuestión de recordarlo de manera diferente. No como la noche en que casi perdimos todo, sino como la noche en que descubrimos cuánto teníamos. Miró hacia Thor. La noche en que supimos, sin ninguna duda, que nuestro perro era capaz de algo extraordinario. Carolina siguió su mirada. Thor había levantado la cabeza, sus ojos moviéndose hacia el pasillo que llevaba a la habitación de Lucas. Era un gesto automático, algo que hacía docenas de veces cada noche. Verificando. Siempre verificando. Es increíble, dijo Carolina. Después de todo este tiempo, todavía cuida de él como si fuera la primera noche. Marcos sonrió. Creo que siempre lo hará. Es quien es. Carolina se levantó del sofá y se acercó a Thor. Se arrodilló junto a él y comenzó a acariciar su cabeza. ¿Sabes algo? Le dijo al perro. Cuando te adoptamos, todos me dijeron que estaba cometiendo un error. Que los pitbulls eran peligrosos. Que nunca podríamos confiar en ti cerca de un bebé. Que tarde o temprano, mostrarías tu verdadera naturaleza. Thor la miraba con esos ojos profundos e inteligentes. Y tenían razón. Mostraste tu verdadera naturaleza. Pero no era lo que ellos pensaban. Tu verdadera naturaleza era amor. Era protección. Era sacrificio. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos otra vez. Eres el mejor perro del mundo, Thor. Y no me importa si nadie más lo entiende. Nosotros lo sabemos. Y eso es suficiente. Thor lamió su rostro, como había hecho tantas veces antes. Y en ese momento, con el silencio de la noche envolviéndolos, con Lucas dormido en su habitación, con la pesadilla finalmente detrás de ellos, la familia Oliveira estaba en paz. No una paz ingenua, la paz de quienes nunca han conocido el peligro. Sino una paz ganada. Una paz que venía de haber enfrentado lo peor y haber sobrevivido. Una paz que sabían valorar porque conocían su alternativa. Y en el centro de esa paz, como siempre, estaba Thor. El guardián silencioso. El protector incansable. El perro que había demostrado, sin palabras, que el amor verdadero no tiene raza, no tiene forma, no tiene límites. Años después, cuando Lucas fue lo suficientemente grande como para entender, sus padres le contaron la historia de aquella noche. Le mostraron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Le explicaron lo que Thor había hecho. Y el niño, que para entonces ya no recordaba nada de cuando era un bebé, miró a su perro con ojos nuevos. ¿Es verdad?, preguntó, arrodillándose junto a Thor, que ya tenía el hocico gris por los años. ¿Me salvaste la vida? Thor, viejo y cansado pero todavía alerta, lamió el rostro del niño en respuesta. Lucas lo abrazó con fuerza. Gracias, susurró en su oído. Gracias por cuidarme. Y Thor, como si entendiera perfectamente, cerró los ojos y suspiró. Su trabajo estaba hecho. Pero su amor nunca terminaría. Esa es la verdad sobre los perros como Thor. No son peligrosos por naturaleza. No son agresivos por instinto. Son lo que sus familias los ayudan a ser. Y cuando encuentran un propósito, cuando encuentran a alguien a quien proteger, cuando encuentran el amor, son capaces de actos de heroísmo que muchos humanos nunca podrían igualar. Esta es una historia real. Una historia de amor, de lealtad, de sacrificio. Una historia que demuestra que a veces, los héroes tienen 4 patas. Y que el guardián más feroz puede tener el corazón más gentil. Porque eso es lo que Thor era. Un héroe. Un guardián. Un amigo. Y sobre todo, un miembro de la familia. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia hasta el final. ¿Alguna vez has juzgado a alguien, humano o animal, por su apariencia antes de conocer su verdadero carácter? ¿Alguna vez has subestimado la capacidad de amor de un ser que otros consideraban peligroso? ¿Alguna vez has entendido, realmente entendido, lo que significa la lealtad incondicional? Thor nos enseñó que las apariencias engañan.
que el amor verdadero no conoce barreras. Y que a veces, el mejor guardián es aquel que todos los demás subestiman. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. No por nosotros, sino por todos los Thor del mundo. Por todos los perros que son juzgados antes de ser conocidos. Por todos los héroes silenciosos que nunca reciben reconocimiento. Por todos los guardianes que, en este momento, están velando el sueño de quienes aman. Ellos merecen que el mundo sepa la verdad. Y la verdad es esta. El amor no tiene raza. La lealtad no tiene forma. Y los héroes, a veces, tienen 4 patas y un corazón más grande que el de cualquier humano. Esa es la historia de Thor. El perro que salvó a un bebé. El guardián que nunca abandonó su puesto. El héroe que demostró que las apariencias siempre engañan. Y ahora, cada vez que veas un pitbull, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de esa mandíbula fuerte puede haber un corazón aún más fuerte. Recuerda que detrás de esos músculos puede haber una gentileza infinita. Y recuerda que, a veces, los que parecen más peligrosos son los que más amor tienen para dar. Esa es la lección que Thor nos dejó. Una lección de amor. Una lección de lealtad. Una lección de esperanza. Y una lección que ninguno de nosotros debería olvidar jamás. Porque en un mundo lleno de oscuridad, de peligros, de amenazas que acechan en las sombras, siempre habrá guardianes dispuestos a interponerse entre el mal y los inocentes. A veces esos guardianes son humanos. A veces son ángeles. Y a veces, solo a veces, son perros con corazones de oro. Como Thor. El héroe de esta historia. El protector de Lucas. El mejor perro del mundo. Ahora, cierra los ojos por un momento. Piensa en tu propio guardián. Quizás es una persona. Quizás es un animal. Quizás es alguien que ya no está, pero cuyo amor todavía te protege desde donde quiera que esté. Piensa en ellos. Agradéceles. Porque todos necesitamos un Thor en nuestra vida. Y si tienes la suerte de tener uno, nunca lo dejes ir. Nunca lo subestimes. Y nunca, nunca olvides decirle cuánto significa para ti. Porque el amor que dan es incondicional. Pero el amor que reciben de vuelta los hace más fuertes. Y juntos, unidos por ese amor, no hay oscuridad que pueda vencernos. No hay peligro que pueda destruirnos. No hay mal que pueda separarnos. Esa es la verdad final de esta historia. El amor gana. Siempre gana. Y Thor es la prueba viviente de ello. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por abrir tu corazón a esta historia. Y gracias por recordar que los héroes vienen en todas las formas y tamaños. Incluso con 4 patas y pelaje atigrado. Hasta la próxima historia. Cuídate. Cuida a los tuyos. Y si puedes, adopta un perro. Porque nunca sabes cuándo ese perro podría convertirse en tu guardián. En tu héroe. En tu Thor.